Hola, muy buen día a todos. Gracias por conectarte al episodio de hoy. Y hoy tengo un tema muy importante que es algo que usualmente me preguntan en la consulta y creo que es información que todos debemos de tener y es alrededor de los cuidadores de las personas mayores. Sabemos que actualmente no solo en nuestro país, sino en el mundo está aumentando la necesidad de tener este tipo de personas que apoyen a las personas mayores en sus actividades de la vida diaria porque pues es una realidad que la población mundial está envejeciendo. ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? En las últimas décadas, México y Latinoamérica han cambiado lo que Europa hizo en 50 a 70 años. Latinoamérica lo está haciendo a pasos agigantados en los últimos 15 a 20 años, ¿no? En 2015, la población adulta mayor en nuestro país, en México, personas mayores de 60 y más, representaba el 10.9 por ciento total de población femenina y el 9.9% total de la población masculina. A pesar de que podamos decir que este porcentaje es bajo, la realidad es que este porcentaje está creciendo a pasos agigantados y de manera acelerada. Se provee que para el 2030, esto es en 7 años, las mujeres de 60 años y más representen el 15% de la población femenina y los hombres 13.8% de la población masculina. La encuesta nacional en nuestro país sobre percepción de envejecimiento refleja todavía la visión de muchos mexicanos que tienen sobre el envejecimiento. Los resultados que lamentablemente prevalecen son estos estereotipos negativos hacia las personas mayores. Esto obviamente representa un riesgo para el bienestar, para la salud y la calidad de vida de nuestros ancianos. Estas percepciones de la población en general pueden aumentar el rezago económico de las personas mayores, el rezago social, familiar. Además, ya sabemos que va a aumentar la vulnerabilidad y exclusión de las personas mayores en dichos ámbitos. Y lo vemos con esta parte laboral, ¿no? Que es lo que más frecuente vemos y es más fácil de ver en el día a día. Estas personas mayores, jubiladas, retiradas, es ya difícil que encuentren un rol en la sociedad actual. El envejecimiento saludable o exitoso, de lo que hablamos constantemente en estos episodios, en este programa, es el proceso mediante el cual las personas mayores adoptan, adecúan o fortalecen estilos de vida que le van a permitir lograr al máximo su bienestar, salud y calidad de vida, a través, obviamente, de estrategias que impliquen el autocuidado, o sea, la misma persona mayor tiene que autocuidarse, pero también buscar la normatividad, o sea, gubernamental y autogestión para favorecer las redes de apoyo en las personas mayores. Todo esto es en el marco del envejecimiento activo. Lamentablemente, también sabemos que a medida que avanza la edad, vamos a tener mayor riesgo de presentar ciertos padecimientos, afecciones, entidades clínicas o complicaciones o secuelas de enfermedades que adquirimos en edades más tempranas, pero las venimos arrastrando de años pasados. Por lo que muchas veces llegar a un envejecimiento saludable o exitoso es verdaderamente un reto. Hemos platicado en muchas ocasiones aquí en el canal, en el programa, que la verdadera meta de nosotros como profesionales de la salud encargados del cuidado de las personas mayores, específicamente los geriatras, es hacer que las personas mayores mantengan o ganen independencia, funcionalidad y autonomía, porque esa es la base de lo que es el envejecimiento saludable o exitoso. Cuando esto no es posible, nos vemos en la necesidad de requerir apoyo por una tercera persona para apoyar en las actividades de la vida diaria, ya sean básicas o instrumentadas. Las actividades básicas de la vida diaria es poder caminar, poder trasladarte, poder subir y bajar escaleras, poder comer, poder ir al baño solo,
poder entrar a la ducha solo o sola. Y las actividades instrumentadas, como su nombre le indica, es todas aquellas actividades que implican el uso de un instrumento. Por ejemplo, utilizar el teléfono, utilizar a lo mejor alguna aplicación, el teléfono para llamar a un taxi, ir de compras, ¿no? O sea, eso implica algo que es no únicamente básico, sino que requieres más estructura y estrategia mental para realizarlos. Entonces, cuando tenemos alguna dificultad con alguna de estas actividades, requerimos de lo que llamamos un cuidador. Hemos definido en episodios previos lo que es un cuidador, pero vamos a repetir el concepto y la definición que la persona cuidadora es aquella persona que está encargada de ayudar a otra persona que lo requiere a realizar las actividades básicas y o instrumentadas de la vida diaria, asumiendo de esta manera la responsabilidad total o parcial del bienestar de la persona que está recibiendo la atención, o sea, de el paciente. Generalmente también hemos mencionado que los cuidadores son miembros de el círculo social inmediato. Lo más frecuente en todo el mundo y por supuesto en nuestro país es que estos cuidadores primarios sean familiares en línea directa, cónyuge, hijos, inclusive nietos, pero también pueden asumir estos roles amigos, vecinos o personas allegadas a el paciente. Generalmente también hemos mencionado que los cuidadores no reciben la ayuda económica ni capacitación para la atención del paciente, lo que puede constituir de verdad un verdadero riesgo para la persona que cuida y para la persona que es cuidada. La clasificación de los cuidadores, básicamente tenemos como dos grupos, que son los cuidadores formales y los cuidadores informales. Los cuidadores informales son los que mencionábamos anteriormente, que generalmente son familiares o personas allegadas a la familia o al paciente y que en la gran e inmensa mayoría de los casos no disponen de capacitación alguna en cuidados, no son remunerados para el trabajo o la tarea que desempeñan y tienen un elevado grado de compromiso en el cuidado de la persona porque está de por medio el afecto que hay hacia el paciente y la atención se vuelve, al no ser algo como formal o programado, una atención sin límite de horarios, ¿no? O sea, y además cumpliendo las otras cosas que tiene que hacer el cuidador informal. Son principalmente, ya decíamos, familiares, amigos, a veces vecinos. Ahora, los cuidadores formales van a ser aquellas personas profesionales y o técnicos que recibieron alguna formación previa sobre los cuidados que requieren, en este caso, las personas mayores. Ofrecen atención como buen empleo con límites establecidos en horarios y generalmente tienen un menor vínculo afectivo con la persona cuidada en comparación con los cuidadores informales que ya decíamos muchas veces son familia. Ahora, el que un cuidador formal no tenga un vínculo, por lo menos inicial, no implica que en algún momento se pueda formar un vínculo emocional importante con la persona que se cuida. En las últimas décadas, el número de cuidadores formales, gracias a Dios, está creciendo considerablemente por las necesidades que hay en la sociedad. Cabe mencionar que no se deben de confundir las tareas que realiza un cuidador informal en comparación con una persona profesional o técnica en enfermería, ¿no? En gericultura, en rehabilitación, en gerontología y entre otros profesiones de la salud que apoyan a las personas mayores, ya que los objetivos y alcances de cada una de las actividades de estos diferentes grupos de profesionales que cuidan de la salud de las mayores
va a ser diferente y por lo tanto el perfil profesional va a ser encaminado hacia una tarea en particular. A lo mejor una persona, un licenciado en terapia física, por ejemplo, que esté especializado en la atención de postfracturas o en rehabilitación cognitiva, pues se va a enfocar mucho precisamente en esta parte de la rehabilitación, mientras que a lo mejor una enfermera pues se va a enfocar más en el cuidado de los medicamentos o de la atención médica o física que requiera el paciente, pero no por eso son menos importantes unos que otros, al contrario, debemos de complementarlo, nutrirlo y en la mayor medida posible las personas mayores o familiares de personas mayores que tienen la capacidad de tener toda esta red de apoyo de cuidados profesionales se verá en beneficio de su paciente. Las principales tareas que le dan sentido al rol de la persona cuidadora va a depender de la funcionalidad y necesidades de la persona cuidada. Entonces, dependiendo el perfil que tenga el paciente, va a ser lo que requerimos del cuidador. Puede ser que estas actividades o tareas que realicen sea, por ejemplo, movilización, traslados y transferencias, se llegan a encargar en muchas ocasiones en la higiene personal y vestido del paciente, en apoyar en la alimentación de manera directa o indirecta, apoyar en la funcionalidad de la persona cuidada a nivel físico, ayudar en el apoyo emocional, ayudar también a transmitir, o sea, el cuidador hacia la persona cuidada, ayudar a transmitir técnicas para favorecer el manejo adecuado de emociones, inclusive el estrés por la enfermedad que puede estar aquejando al paciente. En ocasiones, los cuidadores, cuando tienen una formación más hacia la gericultura, gerontología o psicogerontología, nos pueden ayudar para llevar a cabo terapia y estimulación cognitiva. Si el perfil es más médico hacia una licenciada en enfermería o auxiliar de enfermería, puede ayudarnos o asesorarnos en atención ante situaciones de emergencia. El cuidador también es muy importante su función como personal de acompañamiento y apoyo emocional y también para brindar al enfermo, ya decíamos, contención emocional y técnicas de relajación. ¿Cuáles son los principales padecimientos, enfermedades o situaciones que requieren cuidadores en las personas mayores? Ya decíamos que a medida que avanza la edad vamos a tener más riesgo de tener más enfermedades y con esto mayor posibilidad de requerir cuidado por algún tercero. Entonces, de los principales motivos por los cuales una persona mayor requiere de un cuidador es cuando hay déficits sensoriales, específicamente un déficit auditivo o un déficit visual. ¿Por qué? Porque las personas que no ven bien o no escuchan bien o no ven nada o no escuchan nada van a tener dificultades para relacionarse de manera adecuada con el medio. Y aunque generalmente aprenden a compensar estos déficits, el no ver bien, por ejemplo, es un riesgo muy alto de caídas. O el no ver bien dificulta la identificación de medicamentos prescritos, o sea, de confundir, no es que yo ya siento que la pastilla es esta y ya me la tomo, pero eso da cabida a que existan muchos errores de administración en los medicamentos y que esto pueda tener un potencial efecto negativo sobre la salud de las personas. Otra de las causas o de los motivos por los cuales las personas mayores pueden llegar a requerir a un cuidador es cuando existen problemas de memoria o deterioro cognitivo. Cuando existen episodios de confusión, desorientación o inclusive agitación o problemas conductuales, es muy importante que estas personas siempre estén acompañadas de un cuidador para poder, de alguna manera, limitar los riesgos que supone olvidar cosas, como por ejemplo dejar la puerta abierta, el agua corriendo, las luces encendidas, la estufa prendida, la llave del gas abierta, ¿no? Y por supuesto, que si existen cuadros de desorientación y la persona sale a la calle, pues el evitar perderse. Ahora, cuando
en el contexto, por ejemplo, de un deterioro cognitivo, de una demencia, existe mucha agitación, trastornos neuroconductuales, ¿no? Como alucinaciones, por ejemplo. He tenido pacientes que en este marco de demencia empiezan con ideas celotípicas, ¿no? Y tenía un paciente que dormía con un cuchillo abajo de la almohada porque decía que la esposa estaba siendo infiel con X otro hombre, ¿no? Entonces, estas cosas pueden llegar a ser verdaderamente peligrosas, por lo que es muy importante contar con un cuidador en este contexto en específico, las 24 horas del día. Entonces, por supuesto que cualquier persona, inclusive no importando la edad, que exista algún problema neuropsiquiátrico, es muy importante tener a un cuidador. Otra de las causas por las que las personas mayores requieren cuidadores es múltiples patologías que requieren múltiples medicamentos. Entre más enfermedades o padecimientos tengamos, mayor va a ser la probabilidad de no tomar una, sino dos, tres, cuatro, cinco, siete, 10 pastillas al día. Tomar muchas pastillas al día, si no tenemos el cuidado adecuado, tenemos el riesgo de duplicar, omitir o cambiar horarios en la dosis de los medicamentos, con el riesgo que esto supone de interacciones medicamentosas, aumento de posibilidades de por ejemplo, descompensar alguna enfermedad que ya tienen, o el hecho de no tomar los medicamentos a la hora que se requiere, podríamos decir, llegan a la consulta con la tiroides muy mal controlada, ¿no? Y entonces, pues preguntando a qué hora toman la pastilla, no, pues cuando me acuerdo después de comer. Y pues bueno, hemos platicado que en los problemas de tiroides, la hormona tiroides es un medicamento que debe tomarse en la mañana, en ayuno, con agua sola, dejando pasar cierto tiempo para comer o beber o tomar otro medicamento. Entonces, cuando no tenemos la supervisión de otra persona u otros ojos que estén viendo cómo se están tomando los medicamentos, no podemos asegurar que estos actúen de la mejor manera. Otra de las causas por la que requerimos cuidados en la tercera edad es si se tiene algún padecimiento o enfermedad que requiera el uso de apoyos médicos, por ejemplo, el uso continuo de oxígeno, personas que viven con una sonda transuretral, ¿no? Por donde una sonda Foley, por donde hacemos pipí, o la necesidad de aplicar medicamentos, por ejemplo, vía intravenosa, subcutánea, inyecciones, o cuando estamos con medicamentos de alto riesgo como insulina, sin supervisión puede bajar mucho la glucosa y eso tener un efecto sobre la salud, o medicamentos en el mismo escenario del paciente con trastornos neuroconductuales, ¿no? En demencia y todo esto, el uso de antipsicóticos, sedantes, ansiolíticos. Sí tenemos que tener una persona que esté apoyando, supervisando y asesorando dentro del ambiente familiar, dentro de casa, este tipo de medicaciones para evitar los riesgos que supone este tipo de medicamentos. Otra de las causas que también tiende a ser frecuente, y no solo en los adultos mayores, sino a cualquier edad, es posterior a una cirugía, por ejemplo, o cuando existen requerimientos de cuidados de heridas, curaciones, ¿no? Es más fácil que lo haga una persona profesional, un cuidador profesional o inclusive una enfermera, que hacerlo nosotros como familiares o cuidadores informales. Por supuesto que cuando hay dificultad para la movilización o dolor a la movilización por cualquier motivo, es también considerable tener a la mano a un cuidador. Y algo que a veces pensamos que no es necesario por el simple hecho de estar solos, pero la realidad es que las personas mayores que están solas, aunque aparentemente no tengan algún padecimiento, no tengan una enfermedad de base, siempre es importante tener a alguien cercano porque las cosas no pasan hasta que pasan, ¿no? Entonces vienen caídas, vienen situaciones de urgencia, de emergencia y no cuentan con la atención inmediata que van a requerir para favorecer a que se solucione el problema. Ahora, algo importante, nosotros como familiares o inclusive como personas mayores que estamos viendo que tenemos necesidad o que nos vendría bien el apoyo de un cuidador, es cómo lo elegimos. Entonces,
cuando cuando estoy en la consulta con los familiares de los pacientes o inclusive con el mismo paciente, me preguntan, no, pues es que es muy difícil meter a alguien porque es alguien extraño, ¿no? Y entonces aquí vienen una serie de dudas de cómo elegir a un buen cuidador. El primer paso en esta elección para encontrar a la persona adecuada para tu paciente es determinar las características que deben de cumplir de acuerdo al motivo por el cual estás necesitando estos cuidados, ¿no? Entonces, si requerimos, por ejemplo, una persona se fractura la cadera y está con cierto grado de inmovilización, pero tiene que hacer ciertos ejercicios de rehabilitación y pues nosotros como familiares no es lo correcto que lo movamos, a lo mejor requerimos que el cuidador o la cuidadora sean personas con conocimientos o experiencia en movilizaciones, ¿no? Que sean hombres o mujeres fuertes o robustos y que estén capacitados para la tarea de específicamente movilizar. Pero si requerimos a lo mejor más bien un puro acompañamiento, necesitamos una persona que simpatice mucho con nuestro adulto mayor o con la persona a cuidar, porque en realidad el rol que va a asumir el cuidador es únicamente como de persona de compañía. Ahora, las recomendaciones que te puedo dar para elegir a la persona adecuada para cuidar a tu paciente o algún ser querido o inclusive a tú mismo es qué características debe cumplir el cuidador. Primero, tener como conocimientos y formación. Muchas veces, lamentablemente, no es poco frecuente que el límite económico sea una parte importante en la toma de decisiones, pero si existe la manera de hacer un esfuerzo, si existe la manera de juntar así que el montoncito para tener un cuidador remunerado, que esto implique que tenga conocimientos y formación, va a ser mejor. En múltiples ocasiones me llegan pacientes que consiguieron un cuidador, pero bueno, era la sobrina de la persona que le ayudaba a la nieta, ¿no? Y entonces era una chica, a lo mejor de 17 años, que necesitaba el trabajo y con mucho ímpetu para trabajar, pero sin los conocimientos, y entonces la persona mayor se cayó. Entonces te salió peor el caldo que las albóndigas, porque la persona que a lo mejor no le pagabas lo que otra persona te iba a cobrar, pues ya lo estás pagando ahora en un evento como en una caída o inclusive en una fractura. Entonces, tener conocimientos y formación es fundamental y ya decíamos, dependiendo del perfil que queramos, o sea, posterior a una cirugía o solo acompañamiento o a lo mejor es una persona con algún grado de deterioro cognitivo. Ahora, otra de las características que debe de tener el cuidador es que cuando uno le habla, está prestando atención y esto es muy importante. Cuando tú estás entrevistando a esta persona o estás platicando con este cuidador para ver si es la persona capacitada para cuidar a tu paciente, fíjate qué tanta atención tiene cuando le explicas las necesidades específicas de tu paciente. Es muy importante que cuando tú le estés platicando lo que tiene tu paciente, este cuidador siga la conversación con interés y que memorice o apunte, ¿no? O sea, que se vea atención y cuidado, interés en lo que tú le estás diciendo, ¿no? O sea, los detalles fundamentales. Ahora, también tiene que ser una persona, por supuesto, que se interese por la situación de nuestro ser querido y de esa manera vamos a garantizar que esté bien atendido. Ahora, el tercer punto, la tercera característica que debe de cumplir el cuidador es que pueda solventar las necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Responde con seguridad a las preguntas, o sea, muchas veces les preguntamos, oye, a ver, mi papá tiene diabetes y usa insulina, ¿qué haría si un día se le baja mucho la glucosa? Y si se queda o sea, como nervioso o tarda en contestar o no sabe qué es lo que debe de contestar, pues a lo mejor no tiene la seguridad suficiente para ser capaz de atender situaciones de necesidad en la que no se le explique más allá, ¿no? Cuando contesta con tranquilidad o si se nota cierto nerviosismo en su respuesta, pues a lo mejor no es la persona indicada para cuidar a tu familiar. Otra característica importante es que el cuidador sea un buen comunicador. Cuando hable, que no te quede duda
que la persona es apta para esa responsabilidad. O sea, si la persona, el cuidador o la cuidadora habla con seguridad, sabe a lo que se enfrenta, explica con soltura cómo es la manera en la que trabaja, su sistema de organización, no da vueltas innecesarias al tema, se expresa con fluidez. Esto habla de alguien que tiene la capacidad para atender las necesidades de tu enfermo. Algo sumamente importante en la personalidad de este tipo de personas, de cuidadores, es que su carácter sea amigable. Cuando estamos con personas mayores que si van a requerir un cuidador es porque tienen alguna situación en cuanto a padecimiento o enfermedad, pues que sea una persona amigable es sumamente importante. Que no sea brusco o brusca, que no sea seca cuando habla o se dirige con la persona, y en realidad no es que tenga que ser un payaso y un bufón y estar haciendo chistes y estar riéndose todo el tiempo, pero sí que tenga un carácter que tienda hacia la empatía y a ser amigable. Los cuidadores también deben de ser personas que tienen educación. ¿A qué me refiero con esto? Que saber dirigirse a los demás con respeto, el vocabulario, el tono de voz, los gestos que hacen cuando se dirigen a las personas también es algo importante a considerar. El cuidador debe de ser en su trabajo activo, pero no muy nerviosito. ¿Por qué? Porque es importante que estas personas pongan manos a la obra en el cuidado de nuestros pacientes, pero sin desesperación o inclusive miedo a lo que se enfrentan. Muchas veces he llegado a domicilios y los cuidadores están muy asustados y entonces se congelan y ya no saben qué hacer si la presión está muy alta o si la temperatura está muy alta o si la persona empezó a hacer cierto movimiento, ¿no? Actúan con desesperación o muy nerviosos. Entonces, el que el cuidador sea una persona que tú la veas activa ante la tarea, pero que actúe también con calma, es algo muy importante porque habla de la formación que tiene y de que sabe manejar situaciones agudas. Y algo muy importante es que el cuidador sea paciente. Si bien decíamos que los cuidadores informales, que son los que más abundan, por así decir, que son los familiares no remunerados, perdón, perdemos la paciencia al cuidar a las personas, pues si estamos buscando a alguien que va a recibir una remuneración económica por su trabajo, debemos de buscar que sean personas pacientes. Algo muy importante que les quiero mencionar acerca de los cuidadores es algo que no es parte de las tareas de un cuidador, porque llego a las casas o llegan a la consulta a los cuidadores y empiezan a asumir roles y responsabilidades que en realidad no les competen. Nosotros como familiares a veces buscamos cargar un poquito más la mano para aligerar algún gasto o aprovechar que ya está alguna persona ahí, pero a medida que le demos más roles y responsabilidades a esta persona cuidadora, menos va a tener tiempo de dar un adecuado cuidado al paciente. Algo que no es parte de la tarea de un cuidador es las labores domésticas, ¿no? O sea, si está bien a lo mejor la limpieza o el arreglo del área donde esté el enfermo, pero el lavar, ¿no? Estar trapeando, el estar limpiando ventanas, o sea, el quehacer de la casa no es una de las actividades que debe de hacer un cuidador, a menos que se le remunere aparte por esa actividad y el cuidador acepte. Pero sí, es importante que si bien no se va a poner a lavar y a planchar la ropa, sí tiene que tener cierto cuidado en la armonización del hogar, en el aspecto en que evitar que haya objetos en el paso del enfermo a cuidar, colocar herramientas de apoyo, barandales, antideslizantes en el baño o avisar a los familiares encargados de los cambios que requiere la casa para que sea una casa más amigable o un entorno más amigable para el enfermo. Estar pendiente de que se tenga una buena iluminación para evitar caídas en todas las habitaciones, en todos los pasillos, que no haya muchos objetos en el camino. Eso sí es algo que es parte de las tareas del cuidador. Otra cosa importante que no es parte de las tareas de un cuidador es cocinar o guisar para todas las personas que viven en casa. Sin embargo, sí es también importante que el cuidador garantice que la persona cuidada está llevando a cabo una dieta variada, perdón, saludable y equilibrada de acuerdo a las necesidades del paciente.
Otras de las cosas que no debemos de poner en el cuidador es atender a otras personas. Muchas veces veo que pues generalmente es el matrimonio, ¿no? O sea, el señor y la señora, y el señor se fracturó la cadera, la señora está bien, pero tiene diabetes, entonces la cuidadora del señor se vuelve también de la señora, pero no está recibiendo una remuneración por el cuidado de las dos personas, entonces cuando cuida a uno puede descuidar a otro, entonces atender a otras personas sin que se hable antes, sin que se perciba una remuneración por el doble cuidado, no es algo adecuado, porque nuevamente perdemos calidad del cuidado de la persona que en realidad nos interesa que esté a cargo. Otra de las cosas que no deben de hacer los cuidadores, y en ocasiones pasa, es tomar decisiones importantes a nombre de la persona a cargo. En ocasiones vemos que de repente los cuidadores asumen ya este rol de ser como el portavoz del paciente. Esto pasa mucho en personas que viven con deterioro cognitivo, demencia, que los llevan ya conociendo muchos años. Entonces empiezan a tomar decisiones importantes a nombre de la persona. Entonces, eso es algo que los cuidadores no deben de hacer, a menos que la familia o las personas legalmente encargadas del paciente así lo decidan. Pero de otra manera, no deben de tomar decisiones. Ejemplo, no, es que ella no quiere tomar eso. No, es que él no le gusta esto. No, es que a él no va a ir al cardiólogo porque le da miedo, ¿no? O sea, eso es algo que no debe de decidir el cuidador, sino las personas responsables legalmente hablando del paciente. Y otra de las cosas que no deben de hacer los cuidadores, y también lo veo con bastante frecuencia, es llevar asuntos personales del enfermo o de los familiares, ¿no? Entonces, se vuelve una pieza clave y una persona tan importante en el rol y dinámica familiar, que de repente estas personas tienen acceso a cuentas bancarias, o ya también le echan la mano a la hija con ir por los medicamentos o recoger las recetas, y en realidad eso es algo que debemos de evitar en la mayor medida posible, porque nuevamente corremos con el riesgo de que el cuidado a la persona sea menor. No olvides algo muy importante, que requerir un cuidador no necesariamente habla de la tarea de cuidar. En muchas ocasiones es importante que únicamente estar acompañados para ser auxiliados si es que algo necesitamos. Yo siempre le digo a las personas, a mis pacientes y a los familiares de mis pacientes, que los cuidadores para cuidar los reservamos para los niños, pero muchas veces el estar acompañado y tener una persona al lado que podamos acudir en caso de alguna necesidad es muy diferente, y para eso están estas personas. Espero que esta información haya sido de utilidad y espero que tengas un excelente día. Hasta pronto.